Bendito y alabado sea el nombre del Señor, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Dios les bendiga de una manera muy especial. Es para mí un privilegio muy grande el tener la oportunidad de poder participar de ese hermoso programa denominado Jóvenes Victoriosos. Dios pueda bendecir de una manera muy especial la vida de mi hermano Benjamín Hernández, director y presentador de este programa por ya varios años consecutivos. También Dios pueda bendecir de una manera muy especial la vida de nuestra hermana Andrades, que sea Dios bendiciéndoles de una manera muy especial por ese apoyo, por ese patrocinio que hace para este ministerio, para este programa, para que se pueda seguir transmitiendo, para que se pueda continuar llevando la palabra de nuestro Dios a la juventud que está siempre necesitada de una palabra de bendición. Quien les saluda en esta oportunidad, como ya lo mencionaba, el hermano Benjamín. Le saluda a su hermano y amigo Alduví Hernández. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que Dios nos da de poder compartir con ustedes. Hoy tenemos un tema el cual ha sido titulado Se busca un sucesor. Ese es el tema que voy a compartir con cada uno de ustedes, estimados jóvenes que nos ven, pero también los hermanos adultos, los ancianos, todos son bienvenidos, los niños incluso bienvenidos en el nombre de nuestro Dios. Quiero orar, vamos a hacer una oración y vamos a posteriormente tomar una porción de la palabra de nuestro Dios para darle lectura y de esta manera ir meditando poco a poco en el tema Se busca un sucesor. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan especial que tú nos regalas de poder estar a través de esta transmisión llevando una palabra de bendición, llevando una palabra de fortaleza, llevando, Dios mío, un mensaje que sea de edificación y de reto al corazón de cada uno de los jóvenes que nos están visualizando, que nos están escuchando. Bendice, Señor, este programa Jóvenes Victoriosos. Bendice la radio Unción y Presencia de Dios. Bendice, Eterno Padre Celestial, toda la audiencia. Bendíceme, Señor, como portavoz de tu palabra, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria y para tu honra. Amén, Jesús, y amén. Se busca un sucesor. Vamos a la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 4, el versículo número 5. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Un sucesor, amados hermanos y amigos, es la persona que continúa en el puesto de otra persona, la cual ya ha cumplido su tiempo o no ha podido ejercerlo de la manera que se esperaba. Entonces un sucesor es alguien que lo reemplaza cumpliendo la misma función la cual tenía previamente designada su antecesor. En la Biblia hay muchos ejemplos de sucesores que, como ya mencionaba anteriormente, o continúan un proyecto, continúan una obra, o sustituyen a alguien que no dio la capacidad o no alcanzó la medida que Dios esperaba que pudiera desarrollar. Y es necesario que nosotros podamos meditar en esto, porque en nuestro tiempo todavía es una necesidad presente, la necesidad de un sucesor. ¿Por qué razón? Porque en nuestro tiempo conocemos muchos hombres de Dios, conocemos evangelistas, conocemos pastores, misioneros y todas las ramas de ministerio posible que hay en la obra de nuestro Dios, pero como normalmente sucede,
sus fuerzas se están desgastando, sus fuerzas se están desvaneciendo. Sus fuerzas, amados hermanos, ya no son las mismas. Constantemente están muriendo hombres que han hecho grandes cosas en la obra de nuestro Dios, hombres que han dejado un gran legado. Y es necesario que haya una juventud que pueda levantarse para poder ser el sucesor de estos hermanos que están haciendo esa obra tan maravillosa, pero que ha llegado su tiempo o de poder retirarse, o que han muerto, o que a lo mejor han sido reemplazados por no haber cumplido con su misión. El detalle hoy en día, amados hermanos, es que pocos jóvenes anhelan el poder servir a Dios. Muchas veces, entre más lejos estamos de las responsabilidades, entre menos me involucro, me siento más conforme, me siento más tranquilo, me siento más cómodo. No siento el más mínimo deseo de aspirar a ser alguien en la obra de nuestro Dios. Casi siempre estamos materializados, tratando la manera de alcanzar niveles económicos, niveles sociales, niveles de estudio. Y no es malo, por supuesto que no, pero es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, que es la obra de nuestro Dios. Si bien es cierto, los jóvenes son parte de la iglesia actual, pero tampoco es erróneo el concepto de decir que los jóvenes son la iglesia del futuro. En el sentido de que una vez que esta generación de adultos, que esta generación de ancianos que están llevando la obra, que están sacando adelante este ministerio, fallezcan, somos nosotros los jóvenes, y me incluyo en este movimiento, somos nosotros los jóvenes los responsables de poder continuar llevando la palabra. Somos nosotros los responsables de continuar haciendo la obra de nuestro Dios. Porque si el Señor tarda, nosotros somos los responsables de llevar este evangelio. Ahora, ¿en qué manos cae el evangelio? ¿A dónde va a estar depositado este gran movimiento? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Personas con apatía? ¿Personas desinteresadas? ¿O personas que no están en el sentido correcto, sino que están buscando su beneficio propio, están buscando fama, están buscando comodidad? ¿Quiénes son los que van a sucesar a los que están actualmente ejerciendo el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio misionero? Porque cada vez y cada generación se ha ido degradando la efectividad de estos ministerios y aumentando las exigencias. Es decir, anteriormente yo platico con muchos hermanos y dicen las cosas han cambiado. Anteriormente nosotros como evangelistas íbamos a tal lugar y no llegábamos solo a predicar. Nos invitaban por una semana y al momento que nosotros llegábamos no era a estar acostados en una hamaca o a estar cómodos en una recepción, sino que nos uníamos a la iglesia y el evangelista tenía la obligación de ir con la iglesia casa por casa a invitar, a evangelizar, porque el ministerio evangelístico no solamente se reducía a estar detrás de una plataforma, dar un mensaje y despedirse. Ahora el tiempo ha cambiado, me comentan los hermanos y me dicen ahora el predicador debe de ser bien atendido, se le debe de dar buena ofrenda, debe de tener buena comodidad donde pueda estar hospedado, de lo contrario se queja. Y cada vez que el tiempo pasa y a medida el tiempo va avanzando, el sentido del servicio se va perdiendo. ¿Por qué razón? Porque los sucesores han perdido la visión correcta. Pero esta tarde se sigue buscando un sucesor. Y ese sucesor debe cumplir características bien específicas. Y hoy voy a nombrar 8 características puntuales que debe cumplir el sucesor que estamos buscando. Número 1, amados hermanos, que anhele demostrar que hay algo especial en él. Y voy a tomar como ejemplo el caso de Jacob. Jacob, amados hermanos, sabemos que es el hermano menor de Esaú. Ellos son gemelos, nacieron el mismo día. Dice la palabra de nuestro Dios que desde el vientre traían una pelea, de tal manera de que Jacob venía tomado del calcañal de Esaú. Amados hermanos, el primogénito, Esaú en este caso,
tenía una gran responsabilidad. Después de que muriera su padre Isaac, tenía la responsabilidad de llevar adelante el pueblo, de conducirlo en la relación con Dios. Sin embargo, a Esaú le parecía poco aquello. Esaú no era un hombre que valoraba el privilegio que tenía, sino que lo veía como cualquier cosa, a tal punto, amados hermanos, que vende su primogenitura. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo número 27. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia, pueda leer juntamente conmigo esta bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo número 25, el versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces responde Esaú y le dice: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y entonces Jacob le dijo: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Amados hermanos, Esaú era un hombre desinteresado, era un hombre simplista, era un hombre, amados hermanos, que no valoraba el privilegio que tenía de ser un primogénito, a tal punto de que se había casado o había tomado parentesco con mujeres paganas, cuando el primogénito tenía la responsabilidad y la obligación de formar familia con su propia gente y conservar la naturaleza de su propia gente. Entonces Jacob, al contrario, él ve una oportunidad ahí y dice: mi hermano no valora la primogenitura, sin embargo yo la anhelo. Y esa es una de las características que necesitamos en el sucesor que se está buscando, que anhele demostrar, amados hermanos, que hay algo más en él, que no se conforme con el hecho de ser un cristiano, que no se conforme con el hecho de ser un miembro de una congregación, que anhele desarrollar su ministerio, que diga: bueno, yo quiero predicar la palabra, yo quiero orar por los enfermos, yo quiero servir en esta área, yo quiero servir en esa otra, demostrar y buscar la forma de poder encontrarse una oportunidad. Jacob dijo: yo he nacido como el segundo y no he tenido la oportunidad de el privilegio que tiene mi hermano Esaú de ser primogénito. Sin embargo, yo no me voy a quedar así. Y amados hermanos, quizás podríamos discutir de cuáles fueron los métodos que Jacob utilizó y podríamos decir: esto no estuvo correcto, pero enfoquémonos en el resultado que él tuvo. Esa es la expresión y la intención de esta palabra en esta hora, de la primera característica, de que Jacob, a pesar de que no estaba privilegiado con el hecho de ser primogénito, él anhelaba serlo. Quizás usted no ha nacido en una familia pastoral, no ha nacido en un hogar cristiano, no ha nacido en un lugar donde de cierta forma tenga la facilidad de poder aspirar a cierto nivel en la obra de nuestro Dios. Pero si usted lo anhela y si usted se esfuerza y si usted trabaja con la ayuda del Señor, usted se va a abrir brecha. Jacob posteriormente lo vemos luchando con Dios, y es ahí donde Dios le cambia el nombre y lo llama Israel. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que iba siempre por más, que él no se conformaba con el hecho de que las condiciones que la vida le había puesto. Muchas veces nosotros nos conformamos y decimos: no, es que a mí no me toman en cuenta, no, es que a mí no me miran, no, es que a mí no me valoran. Pero el problema es que nosotros nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos el más mínimo movimiento para tratar de abrirnos brecha, para tratar de demostrar que hay algo en nosotros, que hay potencial en nosotros y que ese potencial se puede desarrollar. Esa es la primera característica del sucesor que estamos buscando. En segundo lugar, la segunda característica es que este sucesor sea visionario, a tal grado que donde los demás vean
problemas, Él vea oportunidades. Y este es el caso, amados hermanos, de Josué. Dice la palabra de nuestro Dios en Números que se envían a 12 espías a poder apreciar la tierra que iban a conquistar, la tierra prometida. Uno de cada tribu. Enviaron 12. Y dice la palabra de nuestro Dios que llegaron allá y 10 de los que llegaron regresan con pésimas noticias. Y dicen, la tierra a la cual nosotros hemos ido ciertamente es leche productiva, es tierra productiva que fluye leche y miel. Es cierto que ahí hay muchas cosas maravillosas, fluye ríos, hay pastos para los ganados y hay cómo desarrollarnos. El problema es que esa es una tierra que nosotros no podemos obtener. Esa es una tierra que nosotros no podemos conquistar porque está llena de gigantes, porque sus dientes son grandes, porque los habitantes que están ahí son malvados y nosotros parecíamos langostas a la par de ellos. Ahí están los hijos de Anac, ahí están los descendientes de los gigantes. Por lo tanto, quitémonos la idea, decían los 10, quitémonos la idea de poder conquistar esa tierra y mejor busquemos otro lugar. Ellos veían grande dificultad, ellos veían grande problema. Sin embargo, amados hermanos, Caleb y Josué, 2 de los 12 que habían ido, ellos dijeron, sí, es cierto que la tierra está habitada por gigantes. Sin embargo, Dios nos la va a entregar. El Dios que nosotros tenemos, el Dios en el cual nosotros hemos creído, el Dios en el cual nos ha hecho la promesa, ese Dios nos va a dar aquella tierra. Y esto lo podemos ver, amados hermanos, en Números, capítulo número 13, verso 6. Dice la palabra, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Esta tierra que fluye leche y miel. Y vemos más adelante que Josué se convierte en el sucesor de Moisés. Dios llama a Moisés, hablamos del llamado para cumplir una obra, pero es necesario que sea reemplazado por alguien. Y no iban a tomar de los 10 que venían con malas noticias, que venían alarmados, que venían decepcionados, que metieron al pueblo en grandes problemas. No, se eligió a Josué, hijo de Nun, el cual sucediera a Moisés. Se necesita gente, amados hermanos, que donde los demás dicen aquí no se puede, este terreno es difícil de evangelizar, este terreno es difícil de poder conquistar. Se necesita gente que donde otros ven problemas, ellos vean oportunidades. Oportunidades de que la gloria de Dios descienda, oportunidades de que la gloria de Dios se mueva, oportunidades de que la mano de Dios sea glorificada a través de las obras. Y Dios bendiga a todos esos ministros que han tomado retos grandes, amados hermanos, y hay muchos testimonios de ministros que han tomado retos grandes en la obra de nuestro Dios valientemente. Donde los demás veían dificultades, ellos vieron una oportunidad para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Y avanzamos porque el tiempo es apremiante. La tercera característica del sucesor que estamos buscando es que sea sensible a la voz de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que sea sensible a la voz de Dios. Y ese es el caso de Samuel. Samuel es sucesor o fue sucesor de Elí. La palabra del Señor nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3 y el versículo número 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí, amados hermanos, profeta de nuestro Dios en Israel, pero que con el pasar del tiempo se descuida terriblemente. Se descuida no solamente de su personalidad, sino que también de sus hijos. Sus hijos comenzaron a cometer hechos completamente impuros, completamente depravados, a tal punto, y para hacerle corta la historia, como decimos, que con las mujeres, con las doncellas que llegaban a adorar, que llegaban al tabernáculo a bendecir el nombre de Dios, estos hombres las seducían y tenían relaciones con ellos, los hijos de Elí. Y Elí, sabiendo esto, no los amonestó como debía hacerlo. No les llamó la atención, no los reconvino, no les aplicó la vara como era necesario hacerlo, sino que simplemente hacía vagas advertencias, vagas recomendaciones. Había perdido su autoridad, por lo tanto no estaba cumpliendo con lo que Dios le había encomendado que hiciera. Era necesario que fuera sucedido, que fuera reemplazado. Y para este trabajo llaman a Samuel. No lo llama el hombre, lo llama Dios directamente. ¡Qué privilegio más grande! ¿Por qué razón? Porque fue sensible a la voz de Dios. Amados hermanos, el sucesor que se está buscando en nuestros días debe de tener esta cualidad, que sea sensible a la voz de Dios, que sea sensible a su palabra, que sea sensible al llamado que Dios hace en su corazón. ¿Por qué razón? Porque tristemente hoy tenemos una gran cantidad de ministros, si podemos llamarlos de esta forma, que se han desviado completamente, que han perdido el sentido, que se están moviendo por sus propias emociones, que están haciendo las cosas que a ellos les parece y han dejado de lado la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Se necesita que el sucesor que estamos buscando tenga la característica de que obedezca la voz de Dios y que así como Samuel responda: heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. Habla, di lo que hemos de hacer, porque aquí está tu siervo dispuesto a escucharte. ¿Y por qué sensible a la voz de Dios? Porque Dios, amados hermanos, la mayoría de veces nos habla para corregirnos. Y debemos de ser humildes y sensibles a esa voz y reconocer y decir: es verdad, Dios me está hablando, yo tengo que enmendar esto, yo tengo que hacer este cambio en mi vida. Sin embargo, cuando no somos sensibles a la voz de Dios, Dios está envía palabra a nuestra vida y nosotros la dejamos pasar de lejos, como el caso de Elí. Pero es necesario que el sucesor que se está buscando tenga esta característica: que sea sensible a la voz de Dios. Cuarta característica: que sea conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos sucesores que sean conforme al corazón de Dios. Y para este caso es inevitable mencionar a David. David, amados hermanos, se prepara para ser el sucesor de Saúl. Saúl, un hombre el cual Dios había elegido.
y lo habían nombrado el primer rey de Israel. El profeta Samuel se había encargado de ungirlo. El profeta Samuel se había encargado de darle la dirección que necesitaba para poder ser eficaz en su reinado. Sin embargo, poco a poco se fue apartando del sentido de su llamado, se fue desviando y se comienza a tomar atribuciones que no le correspondían y comienza a actuar locamente y comienza a vivir una vida completamente desenfrenada, apartada, a tal punto que termina consultando a una pitonisa. Entonces Dios ve esto y dijo: tantas veces he tratado la manera de que Saúl se enmiende, de que Saúl trate la manera de cambiar. Sin embargo, entre más tiempo le doy, entre más tiempo tiene, más se va perdiendo, más se va hundiendo en sus propios errores. Y estoy cansado de él. Llega a tal punto que Samuel sigue llorando a Saúl y le dice: ya no llores por él, yo lo he desechado y me he placido y me he servido de alguien más. Y es ahí cuando Dios envía al profeta Samuel para que vaya a la casa de Isaí, porque uno de los hijos de Isaí iba a ser, amados hermanos, el que tenía la responsabilidad de reemplazar a Saúl, el cual no estaba cumpliendo con la labor tal cual Dios se lo había solicitado. Y este era alguien conforme al corazón de Dios, David, un joven pastor de ovejas. Muchas veces nosotros creemos que es difícil, que es complicado ser conforme al corazón de Dios, porque pareciera ser de que es una palabra que implica que es alguien que no comete errores, que nunca ha tenido un pasado difícil, que no está lleno de heridas y de cicatrices que la vida ha marcado en él, y pareciera que nosotros nos desanimamos y no aspiramos a tener una vida conforme al corazón de Dios. Pero déjenme explicarle brevemente por qué David era conforme al corazón de Dios. Número uno, es que David en su corazón meditaba en Dios. Sí, porque cuando se presenta el momento en el cual David pelea contra Goliat, amados hermanos, él da testimonio y él dice: yo he peleado con leones, yo he peleado con osos, yo he defendido mis ovejas, porque Dios ha estado conmigo, porque Jehová me ha dado la fuerza. Este hombre, este muchacho, este joven tenía una relación con Dios desde antes de su llamado. Eso es lo que se está buscando. Eso es lo que se está buscando. Eso es ser conforme al corazón de Dios en primer lugar. De alguien que tiene a Dios en sus pensamientos. De alguien que tiene a Dios en su corazón. De alguien que tiene una relación con Dios desde antes de su llamado. Muchas veces nosotros decimos: cuando yo sea pastor voy a ayunar, cuando yo sea pastor voy a evangelizar, cuando yo sea misionero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No necesita tener un cargo, no necesita tener un ministerio. Es ahora el momento en el cual usted debe tener una relación con Dios. Y el error muchas veces del llamado que se le hace a los ministros de la actualidad es que no se visualiza si tienen una relación con Dios. Han estado apartados del evangelio por mucho tiempo, pero le dice: venga hermano, usted va a ser el pastor, venga hermano, usted va a ser el evangelista. No tenemos más de dónde echar manos. No, la cosa no debe de ser así, porque van al fracaso. ¿Por qué razón? Porque los demás hijos de Isaí tenían buen porte, buena estatura, tenían capacidades, tenían las cualidades superficiales para poder heredar el reinado. Sin embargo, el Señor le dice: no mires lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. No te fijes en el físico, porque yo voy más allá, yo veo más allá, yo veo hasta el corazón. Y he encontrado a David, un hombre, un joven, el cual mi corazón se encuentra complacido. En segundo lugar, David era conforme al corazón de Dios porque amaba la ley del Señor.
Y en tercer lugar, porque aunque no fue perfecto, siempre que fallaba, recurría a buscar el perdón de Dios. Y eso es algo que nos hace falta muchas veces, que nuestro orgullo no nos permite ser cristianos conforme al corazón de Dios, ser jóvenes conforme al corazón de Dios, porque tenemos pecados ocultos, porque nos hemos acostumbrado a guardarlos, porque nos hemos acostumbrado a tenerlos ahí y ya no sentimos el más mínimo remordimiento. En conclusión, David no era conforme al corazón de Dios porque no cometía errores, porque no tenía deslices, porque no tenía debilidades, porque no tenía defectos, porque siempre estaba al 100 con Dios. No, David era conforme al corazón de Dios porque amaba a Dios, porque amaba su ley y porque se sentía incómodo cuando había fallado contra Dios. Y se necesita, y esa es la cuarta característica del sucesor que se está buscando, que sea conforme al corazón de Dios. Número 5, la característica número 5 es que tenga proyecciones grandes. Y para esto me voy a visualizar el perfil del profeta Eliseo. Eso lo encontramos, amados hermanos, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 2, el versículo número 9. Dice la palabra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Amados hermanos, vemos a un Eliseo el cual tenía proyecciones grandes. Él dijo: yo he caminado con Elías todo este tiempo. He visto cómo la soberana mano de Dios ha respaldado el ministerio de este varón. Y en el momento en que se le da la oportunidad de que él pida algo, él dice: pues yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu, del espíritu que mora en ti. Yo quiero la doble porción. Muchas veces malentendemos esto y pensamos, amados hermanos, de que se trata de que tener mayor comodidad, es decir, que los profetas utilizaban el ministerio para poder servirse ellos mismos, cuando no era esto. Una doble porción no significa de que si Elías tenía 2 camisas, Eliseo quería 4. Una doble porción no significa, amados hermanos, de que si Elías tenía 2 pares de sandalias, Eliseo quería 4. De que si Elías se comía 5 tortillas, Eliseo se iba a comer 10. No se trata de eso. Muchas veces tenemos una falsa ilusión de lo que es la doble porción. Lo que Eliseo estaba diciendo, en pocas palabras, es que si Elías había caminado centenares y centenares de kilómetros para poder hacer la obra de Dios, pues él estaba dispuesto, él quería las fuerzas para poder hacer el doble. De que si Elías había obrado sanidades en algunas personas, Eliseo quería obrar sanidad en la mayor cantidad de personas. De que si Elías, amados hermanos, había sufrido por la causa de Cristo, en este caso por la causa de Jehová, él quería tener el doble ánimo, la doble fuerza para poder hacerlo. Eso es la doble porción, amados hermanos. Porque si se tratara de privilegios, Elías no le hubiera dicho: cosa difícil has pedido. O sea, cuando él le dice: cosa difícil has pedido, no es que era difícil para Dios cumplírsela, sino que iba a ser difícil para él sobrellevarla. Pero gloria a Dios por Eliseo, que Eliseo dijo: yo quiero
trabajar en la obra. Yo quiero servir a Jehová. Yo quiero tener una doble porción. Que hoy está faltando una proyección amplia. ¿Cuántas iglesias se han quedado estancados desde que murió el pastor anterior? En vez de ir creciendo, la iglesia ha ido menguando. Porque el que está de sucesor está quieto, está conforme y dice: yo no voy más allá, porque entre más ayunos hacemos, más problemas. Se levanta el diablo con nosotros. ¿Y cómo no se va a levantar si nos convertimos en un problema? Nos convertimos en un estorbo para la obra del diablo, para la obra del enemigo. Pero es necesario ser valientes. Esa es la característica número 5. Con proyecciones grandes. Sexta característica del sucesor que se está buscando es que sea sensible a la necesidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y para este caso quiero nombrar a Nehemías. Nehemías, amados hermanos, no es sucesor puntual de alguien específico, sino que es más amplio. Nehemías es sucesor de una gran cantidad de hombres que se desviaron. El pueblo, amados hermanos, se desvió de tal manera, sus profetas, sus sacerdotes, se desviaron de una manera tan horrible, y Dios profetizó que iba a venir, amados hermanos, desolación, que iba a venir cautiverio si no se arrepentían. Dios habló a tiempo. Sin embargo, los dirigentes, los líderes de aquel entonces hicieron oídos sordos a la voz de Dios, hasta el punto en que la profecía se cumplió y vino desolación. Pero vemos el caso de Nehemías. Nehemías se encontraba, amados hermanos, privilegiado. Nehemías se encontraba siendo copero de un rey en el lugar donde estaban cautivos. Y vamos a dar más contexto en este momento a través de esta lectura en Nehemías capítulo 1, versículo número 3 en adelante. Vamos a leer el del versículo 1 para que pueda usted entender el contexto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, que vino Anaí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él estaba sirviendo al rey Artajerjes. Pero cuando recibe esta noticia, él estaba bien, él estaba privilegiado, él estaba en un puesto de gobierno, en el palacio. Y escucha el mal que estaban atravesando los de su sangre, los de su pueblo. Ya decía, por la rebelión de sus antecesores. Entonces él se sensibiliza y dice: cuando escuché, dice Nehemías, cuando escuché de que ellos estaban en tal mal, me senté y lloré. Lo que a través de Nehemías, amados hermanos, hay tantas cosas que poder destacar. Pero si usted se ha fijado en esta exposición, lo que estoy tratando es de señalar la cualidad más resaltante de cada uno de ellos. Hay muchas cualidades, hay muchas cosas que podemos hablar de David, de Eliseo, de Jacob, de todos los que hemos mencionado. Y al igual que Nehemías, hay muchas cualidades las cuales podemos mencionar, pero la principal y la que quiero que usted se grabe en esta tarde y que pueda considerar es que Nehemías era un hombre sensible a la necesidad. Necesitamos sucesores
que sean sensibles a la necesidad. Sucesores que no se conformen con el hecho de, yo estoy bien, yo tengo comida, yo tengo casa, yo tengo abrigo. Hay que ver a los demás cómo hacen. No. Se necesitan sucesores sensibles al dolor de las almas allá afuera, sensibles al dolor de los que están atados por ataduras de vicios, ataduras de homosexualismo, ataduras, amados hermanos, de toda cosa que el enemigo pone en el corazón del ser humano. Se necesita hombres y mujeres que se sensibilicen por el dolor de los demás, y que no solamente se sensibilicen, porque si usted lee la historia de Nehemías no solamente lloró y ayunó, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados, y oiga esta palabra, muchas veces estamos acostumbrados a orar por los borrachos, a orar por los perdidos, a orar por ellos, a ayunar por ellos, pero hasta ahí nos quedamos. No salimos de las cuatro paredes a hacer la obra del Señor. Nehemías no solamente oró, Nehemías no solamente ayunó, Nehemías, a pesar de que era un hombre trabajador, a pesar de que era un hombre comprometido, a pesar de que tenía un contrato de servicio con el rey Artajerjes, un rey pagano, él gestiona un servicio, él gestiona un permiso y se mueve hasta la ciudad para poder iniciar la construcción y el levantamiento de los muros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque no basta solamente orar, no basta solamente decir pobrecito, qué barbaridad cómo está esta gente. No, hay que hacer algo. Y es por eso que se necesita que la gente tenga sensibilidad, que el sucesor que se está buscando tenga sensibilidad al dolor ajeno. Porque con lástima no hacemos mucho, hermanos. Número 7. Séptima característica del sucesor que se está buscando es que espere con humildad. No podemos dejar de mencionar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede quedar fuera. Y al igual de Jesús hay muchas cosas que podemos decir, pero he querido resaltar algo tan importante. Y es que Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios, esperó el tiempo correcto para poder desarrollar su ministerio. Recordemos en las bodas de Canaán de Galilea, cuando María se acerca a él y le dice que no había vino. Él le dice unas palabras muy importantes en las cuales podemos meditar. Él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora. Él ya estaba ahí, pero había alguien que estaba haciendo la obra de Dios en ese momento. ¿Sabe quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista, profetizado anteriormente, que iba a preparar el camino del Señor, que iba a enderezar las sendas, que iba a proclamar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba fungiendo actualmente como profeta de Dios. Él estaba fungiendo en ese momento, y Jesús en ningún momento, escuche bien, en ningún momento dice: pero este Juan es un simple hombre, yo soy el Hijo de Dios y me voy a postular ya, inmediatamente. No, Jesús espera su tiempo con humildad. Y aparte de eso, amados hermanos, se somete a la voluntad. Y quiero, amados hermanos, que usted pueda apreciar juntamente conmigo esto en Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Juan no quería bautizarle. Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, prácticamente nuestro Señor Jesucristo le dijo: vamos a cumplir el orden como debe ser. Y yo voy a ser bautizado por ti. Y de ahí entonces las cosas van a ser como Dios
quiere que sea. Vemos a un Juan el Bautista diciendo más adelante: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Estaban cumpliendo el tiempo de Dios. Se necesitan sucesores que sepan esperar su tiempo. Porque, amados hermanos, hoy hay un problema de los que son apáticos para servir al Señor, y hay otro problema de los que son impulsivos, de los que quieren las cosas ya sin estar preparados. Porque alguien me profetizó y me dijo de que yo iba a ser el pastor de la iglesia, por lo tanto quito a este anciano que está y me pongo yo. Sí, es muy probable que la profecía sea cierta, pero debes de esperar el tiempo. Debes esperar el momento. David fue ungido y pasaron muchos años para que él pudiera ser rey. Y aún así él guardaba respeto a Saúl, tanto así que él en un momento dijo: líbreme Dios de yo tocar o arremeter en contra del ungido de Jehová. A pesar de que ya Dios había desechado a Saúl, pero él lo seguía viendo con respeto. Amados hermanos, cuando nosotros no esperamos nuestro tiempo, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Es necesario que los sucesores sean respetuosos a su autoridad, amados hermanos. Hay que respetar a los siervos del Señor que están actualmente dando la lucha. Hay que acompañarlos y aprender de ellos. Aprender a la par de ellos, no convertirme en un estorbo. Como decían por ahí, debemos de ser clave y no clavo. Nuestra vida debe ser un instrumento clave para el siervo que está al frente, para el evangelista, para el pastor, para el misionero que actualmente está fungiendo. De que, hermano, ayúdeme en esto. Amén, hermano. Hermano, necesito que haga esto. Amén. Hermano, necesito que me acompañe y vayamos a hacer esto. Amén. Debemos de ser clave y no clavo. De que opositores a la obra, opositores al ministerio, opositores al líder, opositores al pastor, tratando la manera de sobresalir y decir: cuando yo sea. No. Jesús nos da este ejemplo de humildad, de esperar el tiempo correcto. Y cuando tú y yo esperamos el tiempo correcto, el Señor se glorifica de una manera especial en nuestra vida. Esa es la séptima característica del sucesor que se está buscando. Y la número 8. Les dije que iban a ser 8. La característica número 8 del sucesor que se está buscando es que sea atento como un soldado de Jesucristo. Y aquí entra la porción que yo leía para poder dar base a este mensaje. Timoteo, sucesor del apóstol Pablo, hijo en la fe del apóstol Pablo. Pablo, amados hermanos, cerca de su muerte le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amados hermanos, Pablo se sentía seguro de poder marcharse, de poder irse. Él le dice: yo ya estoy para irme, pero tú sé sobrio en todo, mi estimado hijo Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. Yo ya estoy para morir, he peleado la batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Yo he cumplido lo que me correspondía. Solamente me toca esperar la corona de justicia, la cual Dios me ha de dar. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo he terminado, Timoteo, pero
la obra todavía sigue. Otro consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. Timoteo, amados hermanos, tenía un gran reto. Era de seguir, amados hermanos, el ministerio en el cual había sido encomendado, en el ministerio pastoral, de velar por la sana doctrina, de velar, amados hermanos, por que el evangelio se mantuviese íntegro. Y Pablo se despide confiado en saber de que el evangelio y el ministerio quedaba en buenas manos, en las manos de este hombre llamado Timoteo. Amado hermano y amada hermana, jovencita, se está buscando un sucesor. Y voy a recapitular las características que anhele demostrar que hay algo especial en él. Que sea visionario a tal punto que donde los demás vean problemas, él vea posibilidades. Que sea sensible a la voz de Dios. Que sea conforme al corazón de Dios. Tenga proyecciones grandes. Que sea sensible a la necesidad de los demás. Que espere con humildad su tiempo. Y que sea atento como un soldado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Dónde estará? Ese puede ser usted, mi estimado hermano. Los ojos están puestos en usted. Somos nosotros los que debemos llevar adelante esta obra, mis estimados jóvenes. Somos nosotros los responsables de velar por la integridad de la doctrina. No estoy hablando de dogmas, estoy hablando de la doctrina esencial. Somos nosotros los responsables de continuar llevando esta luz. Somos nosotros los responsables de continuar llevando este sabor. Somos nosotros los responsables de anunciar las cosas grandes de aquel que nos llamó. Somos nosotros los que no debemos callar lo que hemos visto y oído. Somos nosotros los responsables de hacer lo que los demás no tuvieron tiempo de hacer. Somos nosotros los responsables de abrir obras donde aún no se han abierto. Somos nosotros los responsables de ganar el corazón de los que aún no se han ganado. Somos nosotros los responsables de cumplir la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en manera de interrogante: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Esa palabra fe es sinónimo de fidelidad. Él dice en pocas palabras: cuando yo venga, ¿hallaré fidelidad en la tierra? Y yo le pregunto, ¿será que el Señor hallará gente fiel todavía en la tierra? Eso es algo que tú y yo debemos cumplir. La generación que está levantándose actualmente. El problema de nosotros es que muchas veces no hemos descubierto el valor de lo que significa trabajar para el reino. Pero en esta tarde, este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Tú puedes decir, pero es que yo no tengo esas cualidades, pero puedes formarlas en tu vida. Puedes conseguirlas para poder obtener éxito. Necesitamos de más sucesores. No solamente hombres, mujeres, en gran manera, porque la obra del Señor la podemos desempeñar juntos. Y así como el hombre necesita de la mujer también necesita del hombre. Necesitamos jóvenes varones, jóvenes hembras, que podamos seguir llevando hacia adelante este movimiento, no a nuestro antojo, no como a nosotros nos parece, sino como la palabra del Señor nos dice, manteniendo íntegro el evangelio, cuidando la doctrina,
aprovechando los recursos que tenemos. Es probable que nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de ir a lugares donde nuestros antecesores no pudieron ir. Es probable que nosotros ahora tenemos un título profesional que nos permite relacionarnos con gente que a lo mejor nuestros antecesores no lo pudieron hacer. Y eso no ha sido simple y sencillamente así por así, es Dios obrando. Te lo presento de una manera clara. Cuando el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, vivió su vida en este mundo, me atrevo a decir que fue la voluntad de Dios incluso que Pablo matara a algunos cristianos. ¿Por qué razón? Porque Dios le permitió a Saulo escalar filosóficamente, escalar económicamente, escalar políticamente. Y cuando él se encuentra con Saulo, él dice unas palabras muy importantes a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué quiere decir esto? Instrumento escogido me es este, para llevar, dice, el evangelio, mi palabra, a los reyes y gobernantes. Es decir, donde Juan, donde Pedro no tenían la posibilidad de poder llegar fácilmente, Pablo se iba a encargar de hacerlo, aprovechando los recursos, aprovechando la capacidad intelectual que había adquirido. Es decir, todos nosotros estamos llamados. Es probable que seas un licenciado. Es probable que seas un abogado. No creas que estás fuera de la brújula de Dios. Dios te está buscando. Dios está buscando sucesores. Dios está buscando gente para poder seguir adelante en la obra del Señor. Y algo muy claro te voy a decir: Dios no pierde si nosotros no queremos. El privilegio es para nosotros. Tú y yo somos privilegiados si Dios nos toma en cuenta. Pero si Dios nos toma en cuenta y nosotros rechazamos su llamado, Dios no pierde. Los que pierden somos nosotros. Porque Dios me llama a mí por misericordia. Dios te llama a ti por misericordia. Pero no dudes de que si nosotros resistimos, Dios se encarga de levantar a alguien más, y muchísimo mejor. Porque nadie es indispensable en la obra de nuestro Dios. Simple y sencillamente Él nos toma en cuenta para que podamos ser sus siervos y podamos ser los próximos sucesores. Este es, amados hermanos, el tema que he querido compartir, que ha nacido del corazón de Dios a mi vida y de mi vida para cada uno de ustedes. He tenido esta oportunidad tan especial. Quizás no sea un mensaje que hable de motivar tus debilidades, de conformarte en tu vida. Al contrario, el propósito de este mensaje es inquietar tu corazón, retarte a que seamos los próximos sucesores. Llegamos al final de esta meditación. Gracias, hermano Benjamín. Gracias, audiencia de Radio Unción y todos los hermanos que están a través de las plataformas. Dios les bendiga grandemente.